Hola, hola, sean todos bienvenidos a Continuamos con nuestra planificación. Nos corresponde el día de hoy nuestro tercer encuentro asíncrono. De más está decirles que salieron muy bien en sus evaluaciones, han sido muy receptivos, muy comprometidos, muy responsables y eso es importante. Vamos a compartir pantalla, vamos a pasearnos por nuestra aula un momento. Impuestos territoriales. Vamos al tercer módulo. Clasificación geográfica de los impuestos. Vamos a ver nuestra evaluación. Ok, un ejercicio práctico. A continuación, se les presenta un ejercicio práctico para conectar con la clasificación geográfica de los impuestos y su normativa regulatoria. Cada concepto de la columna de la izquierda con el impuesto y la ley que le corresponde en la columna del medio y de la derecha, cada concepto que tenemos nivel geográfico, impuesto y normativa regulatoria. Ok, van a describir cada impuesto, ok, van a aplicar sus conocimientos teóricos. Ok, ustedes van a desarrollar, tienen este cuadro y ustedes van a clasificar, por ejemplo, aquí dice nacional, impuesto a las actividades económicas. ¿Eso es un impuesto nacional? Ustedes me dirán. Cada impuesto, ustedes lo van a ir desarrollando. Es más, pueden hacer este cuadro otra vez, pero por ejemplo, impuesto a las actividades económicas es municipal. Entonces, colocando la realidad, ¿a qué nivel geográfico pertenece cada tributo, cada impuesto? ¿Y cuál es su normativa regulatoria? Entonces, de cada impuesto, por ejemplo, nivel geográfico nacional. El primero es impuesto sobre actividades económicas. No es nacional, es municipal. Entonces ustedes colocarían municipal. Colocarían la normativa que la regula, si es el caso, su base imponible, hecho imponible, sujeto activo, sujeto pasivo, y así con cada uno de esos impuestos. Y bueno, tienen que leer todas las instrucciones, pero en esencia está súper sencillo y lo que tienen es que clasificar el impuesto, si es nacional, si es municipal, si es estatal, qué normativa lo regula, le van a colocar su base imponible, hecho imponible, sujeto activo, sujeto pasivo, pueden agregarle las sanciones, por ejemplo, si tú no cumples con el impuesto a las actividades económicas, ¿qué sanción tiene? Si tú no cumples con el impuesto sobre sucesiones, ¿qué sanción tiene? Y así con cada uno. Esto es lo que respecta a la evaluación. Por otra parte, quiero compartir con ustedes un video corto del sistema tributario venezolano, no precisamente de, del tema, digamos, en específico, pero en general. Vamos a compartirlo y vamos a escucharlo ustedes y yo. Ya va. ¿Dónde lo tengo? Y está, sistema tributario venezolano. 2000. Mencionamos ahora el impuesto a las grandes transacciones financieras, que para varios economistas, por ejemplo, Leonardo Buñat, que es como una especie de gran IVA, así lo ve, hay varias producciones en nuestro espacio. Y hablando de IVA, ayer leíamos en las efemérides, contamos que
una fecha como ayer, es decir, un 23 de agosto, se abrió la puerta en el periodo de Ramón J. Velázquez a este impuesto a través de autorizar decretos ley por habitante. Ese es, digamos, el origen, el nacimiento de aquel IVA. Bueno, lo que queremos es intentar resumir la historia tributaria en nuestro país. No sé si la podemos incluso dividir en periodos, y por eso hemos querido invitar nosotros a Daniel Betancourt. Es abogado, especialista en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Daniel, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Se puede eso, resumir la historia tributaria en nuestro país? ¿Hay hitos, hay momentos en nuestra historia que valga la pena recordar? Bueno, Román, el tema tributario venezolano es muy complejo. Y respecto al IVA, como has indicado, es reciente, más o menos reciente incorporación al sistema venezolano. El IVA es un impuesto indirecto, y a eso me refiero que no grava directamente capacidad contributiva, sino que el rico y el pobre pagarán el mismo porcentaje de IVA ante la misma transacción. Si antes compran un refresco, ambos pagarán el 16%. El IVA es un impuesto absolutamente importante, a pesar de la curva regresivo e indirecto. Y por eso, desde el gobierno, segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se buscó implementar el sistema, pero por todo el conflicto político que hubo conocido en esa época, fue imposible. Fue a través de Ramón J. Velázquez que este impuesto se incorporó. Y se incorporó de manera muy tibia, Román, porque es un impuesto que en efecto recarga un porcentaje directo sobre la compra, sobre el consumidor final, y se creía, como en efecto fue, que habría un efecto sobre la población en un país que empezaba o tenía una crisis económica bastante acentuada. Recordemos, yo creo que ya tú estabas en el escenario, que este impuesto nació como un impuesto de ventas al mayor, no nació como el IVA, sino que lo que se intentó fue grabar hacia arriba la cadena para que no fuera percibido o visto por el contribuyente en la factura final, y eso fue realmente un desastre. Unos pocos meses después ya se entendió la escritura técnica del IVA de créditos y débitos a través de una cadena de forma plurifásica, y se extiende ya desde el año 93-94 como un impuesto al valor agregado, tal como lo conocemos el día de hoy. He mencionado el IVA, he mencionado el impuesto a las grandes transacciones financieras, pero los comerciantes dicen sentirse ahogados con la cantidad de impuestos. A ver, Daniel, lo bueno, lo malo y lo feo de los impuestos. Fíjate, hay dos cosas seguras en la vida, Román, dice el dicho, los impuestos y la muerte. Yo creo que no hay manera de huirle, y los impuestos son necesarios porque es la vía que tiene normalmente el Estado sus recursos financieros. Y de hecho, ayer era una locución del alto gobierno en el Consejo Nacional de Economía Productiva que trajo a colación un término muy importante, que por lo menos fue la primera vez que yo lo escuché, por lo menos a estos niveles, que es el sistema tributario. Y el sistema tributario tiene dos vertientes. Uno, a la que se refiere tú, que es el conjunto de tributos que soporta un contribuyente, y otra, las instituciones que ejercen la potestad tributaria para cobrar. Okay. Y esa noción del sistema tributario no lo ve en Venezuela. El alto gobierno, cuando se le dio hablar o se tiene conversaciones, ha dicho que la presión fiscal en Venezuela es muy baja porque lo miden desde la recaudación a partir del Producto Interno Bruto. Creo que los técnicos venimos defendiendo otra postura. Nos parece que la presión fiscal en Venezuela, cuando uno empieza a sumar todos los tributos, ITS, impuestos sobre la renta, IVA, impuestos de aduana, los municipales, los estatales, los parafiscales, se da cuenta que la presión en Venezuela es altísima. Y no solo se trata de un tema de pagar impuestos, sino de cómo se pagan. Venezuela es un país sumamente complejo porque existen muchas administraciones tributarias. Los medios informáticos de estas administraciones tributarias no son los más adecuados, y existe una gran posibilidad de error. Entonces, concluyendo la idea, además de el porcentaje y la cuantía que puede ser elevada en Venezuela, y que depende de cada sector, son obligaciones muy difíciles de cumplir. El contribuyente necesita una gran carga administrativa y que tiene muchas posibilidades de equivocarse y de soportar unas sanciones que son cuantiosas, que es algo a lo que se quedan muchísimo los empresarios, y de los que nos dedicamos a esto ven día a día. Bueno, cuando se hace referencia, Daniel Betancourt nos acompaña al sistema tributario, hoy esos mismos comerciantes, empresarios industriales, apuntan a las alcaldías. Dice que los impuestos municipales pues les están agobiando. ¿Qué peso tiene en la estructura de una empresa hoy ese impuesto, el impuesto municipal?
Bueno, los impuestos municipales y ahora que los estados han venido también con necesidades de recursos, inventándose fuera de la Constitución tributos de manera de tener una acción, sí son importantes. Mientras que el gobierno nacional, a través de Señal, ha tenido algunas pautas de racionalización, unas reglas de juego, entre ellas la del IVA, que no son normas de los últimos años, sino que son normas que se han venido discutiendo y asentando en la sociedad durante estos últimos 30 años. La realidad es que los impuestos municipales sí son asfixiantes, sobre todo porque el impuesto municipal por excelencia es el impuesto a las actividades económicas, es un impuesto que no grava renta, que no grava productividad, sino que grava ingresos brutos. Siendo este básicamente el impuesto municipal por excelencia, los municipios han venido tratando de aumentar las alícuotas en todas las actividades. Hubo un esfuerzo a través de una sentencia muy famosa en el año 2020 de la Sala Constitucional de agosto de 2020, en el cual la Sala Constitucional dijo, señores, nos tenemos que poner de acuerdo para armonizar y coordinar todos sus poderes tributarios. Lamentablemente, por esa vía, el remedio fue peor que la enfermedad, se llegó a un acuerdo nacional de armonización tributaria municipal y no mejoró o quizás empeoró la situación. De hecho, una de las dos leyes que se presentan en el alto gobierno del presidente de la República, que ayer es una ley orgánica de organización y coordinación de potestades tributarias estatales y municipales. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en cómo se ejercen los tributos que usted tiene de acuerdo a la Constitución para coloquialmente no pisar una manera entre nosotros y además no sobrecargar a un contribuyente que en un escenario de una mediana recuperación económica intenta prosperar. Claro. Bueno, en paralelo, ya que he mencionado yo en un par de ocasiones al sector industrial, comercial, al de los empresarios, bueno, habría que agregar con importaciones al margen del hecho impositivo, por lo que ellos lo consideran desleal, ¿no? Sí, correcto, Román. En Venezuela existe un problema y las importaciones tienen un nombre y un apellido, son contrabando. Esas importaciones que nos hemos acostumbrado quizás fueron útiles en un contexto de desabastecimiento en Venezuela, que las autoridades hacían la vista gorda. Sin embargo, si se quiere apuntar a un crecimiento económico, debe racionalizarse las aduanas por muchos lados. Uno, que toda importación en efecto se haga de forma legal, que toda importación sea nacionalizada, pague el impuesto de importación del IVA, y por otra parte, una racionalización de las cargas tributarias que se pagan ahí, porque como todos sabemos, desde el punto de vista técnico, el proteccionismo en aduanas no ayuda. Sin embargo, yo creo que la tendencia ha sido durante los últimos meses en las conversaciones que han tenido los distintos sectores productivos y el gobierno nacional es de tratar de racionalizar esto. Se han venido quitando algunas exoneraciones, se han dado otras para materias primas, y que está puesto sobre la mesa que lo importante es la producción nacional, y creo que han sido buenos signos, a pesar de que, bueno, los gobiernos siguen haciendo observaciones sobre el tema, y creo que los próximos días tendrán nuevos instrumentos sobre tributación nacional. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Román. Feliz día. Daniel Betancourt es abogado, especialista en Derecho Tributario y en Derecho Administrativo, también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. 7. Deja de perder dinero en AliExpress. Les revelaré en este video cómo encontrar el precio más Fíjense, ese profesor habla en líneas generales acerca de toda la parte tributaria. Y en otros aspectos, tenemos que hablar un poco de que esa clasificación geográfica se refiere a los niveles de gobierno, que los imponen y los recaudan. Por ejemplo, los impuestos nacionales son los establecidos y recaudados por el gobierno central y se aplican en todo el territorio nacional. Ejemplo de ellos es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, los aranceles e impuestos sobre comercio exterior, los aduaneros, y los impuestos a consumos específicos como el tabaco y el alcohol. Los estadales son establecidos y recaudados por las entidades subnacionales, estados, regiones, provincias, comunidades. Por ejemplo, ciertos impuestos sobre el patrimonio o sucesiones en algunos países, pues, e impuestos sobre transferencia de bienes muebles, impuestos específicos sobre actividades económicas. Y los impuestos municipales que son establecidos y recaudados por gobiernos locales. Ejemplo de ello es el impuesto sobre bienes muebles y el impuesto sobre vehículos. Y un criterio geográfico en la renta, territorialidad versus renta mundial, es que el principio de territorialidad
El país solamente grava las rentas regeneradas dentro del territorio nacional. Y el principio de renta mundial o global grava la renta total de sus residentes nacionales sin importar el lugar del mundo donde se haya generado. Cada nivel de competencia puede crear, modificar y recaudar tributos dentro de su respectiva jurisdicción. Y todo esto está regulado por el Código Orgánico Tributario. El sistema tributario venezolano por nivel geográfico se clasifica en nacional, estatal y municipal. Y bueno, ya hemos dado ejemplo de los nacionales, que es como el impuesto sobre la renta, aduana, el valor agregado, impuesto a las transacciones financieras. En el estatal puedes tener el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre vehículos, timbres fiscales. Y en los municipales, impuesto a las actividades económicas, impuesto sobre vehículos, impuesto sobre juegos y apuestas lícitas, impuesto sobre propaganda y publicidad. Entonces, eso sería en líneas generales lo que debíamos compartir el día de hoy para que ustedes puedan desarrollar su evaluación sin ningún problema. La evaluación está sencilla, está amigable, ustedes están en otro nivel, así que bueno, les deseo el mayor de los éxitos y nos vemos en el cuarto encuentro síncrono que se desarrollará el 14 de noviembre a la misma hora y éxitos en la evaluación. Cualquier cosa estoy atenta a las dudas que puedan tener. Chao, chao.